Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Hoy comienza la semana política, es día de tolerancia cero. Vamos a tener buenísimos entrevistados. Está el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el análisis internacional lo va a hacer junto al panel de tolerancia cero, don Raúl Sor. Pero en una jornada llena de noticias, también vamos a hablar de temas internacionales y nacionales junto al ex canciller Alfredo Moreno, aquí en CNN Prime. Comenzamos con estos titulares. El presidente Donald Trump anunció un alto al fuego completo y total entre Israel e Irán, el que, según él, comenzaría en 6 horas con miras a declarar el fin de la guerra de 12 días. Según el presidente estadounidense, Irán va a iniciar la tregua y luego lo hará Israel, pero ninguno de los dos países han confirmado el acuerdo. El presidente Gabriel Boric defendió su condena al ataque de Estados Unidos a Irán durante el fin de semana. Esto tras haber sido acusado de apresuramiento y de falta de prudencia. En lo económico, en tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que el país tiene mecanismos para amortiguar los shocks externos, aunque agregó que eso no implica inmunidad. La candidata del Partido Humanista y Acción, del Partido Comunista, y de Acción Humanista, Janet Jara, reconoció que Cuba tiene problemas internos y aseguró que hay vulneraciones a los derechos humanos. Esto tras los emplazamientos en su contra por parte de los otros candidatos oficialistas que van a participar en la primaria del 29 de junio. Y todo esto después de que acá en CNN Prime dijera hace bastante tiempo que Cuba era una democracia diferente. 6 suboficiales del ejército y un civil fueron detenidos por su presunta participación en una banda dedicada al tráfico de drogas. Durante las diligencias se realizaron allanamientos, logrando la incautación de 161 kilos de cocaína y 29 kilos de pasta base. Los exfuncionarios fueron dados de baja de forma inmediata y van a ser formalizados este jueves 26 de junio. Todo eso y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Hoy estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar evidentemente lo que está pasando en Oriente Medio. Todos se preguntan, Alicia, ¿qué tan real es este alto al fuego anunciado por Donald Trump? Exactamente. De hecho, tuvimos una discusión de cómo decir si es que Donald Trump dice que hay un alto al fuego o finalmente lo confirma, porque hasta ahora solo lo ha dicho a través de su red social Truth Social, este anuncio de un alto al fuego que debería comenzar en unas 6 horas entre Israel e Irán. Asegura que primero Irán va a entrar en este alto al fuego, 6 horas después lo hace Israel y en un día más entonces se acaba esta guerra, la guerra de los 12 días que llama Donald Trump. Pero hasta ahora ni Irán ni Israel entonces han confirmado este alto al fuego. Se cree que Qatar podría haber mediado en este supuesto acuerdo. Después del ataque a la base estadounidense en justamente Qatar. Exactamente. Tenemos las declaraciones de Donald Trump donde anuncia entonces este alto al fuego, que además es bien confuso lo que dice en su red social Truth Social. Está en una gráfica de Donald Trump, el director la ve hacia abajo, ahí está. Israel e Irán han acordado completamente un alto al fuego completo y total en aproximadamente 6 horas. Él escribe esto a las 6 de la tarde, es decir, hace 2 horas atrás. Cuando ambos quedan 4 entonces. Quedan o sea, como 4. a la 1 de la madrugada nuestra, no, perdón, a las 12 de la noche nuestra debería empezar. Tal cual. Cuando ambos hayan terminado y completado sus misiones finales en curso. De hecho, hasta ahora hay registros de explosiones en Teherán. Esto por 12 horas, tras lo cual la guerra se considerará terminada. Y no solo eso, después asegura Donald Trump en este post de Truth Social. Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y tras la 12ª hora, Israel comenzará el alto al fuego. Y tras la hora 24ª, el mundo saludará el fin oficial de la guerra de 12 días. Durante cada alto el fuego, la otra parte permanecerá pacífica y respetuosa. Eso es lo que dice Donald Trump después de que Irán hoy atacara la base estadounidense en Qatar, que es la base estadounidense más grande que tiene este país en Medio Oriente y que no dejó ningún herido ni ningún daño, según dice Donald Trump. Sí, ahora hay cosas como, bueno, todo está lleno de contradicciones, pero se encargó además de decir Donald Trump, no hay herido, no hay víctimas, nos avisaron antes además del ataque, pero es curioso que hayan elegido a Qatar.
tiene el sentido de que es la base más grande en ese sector de Estados Unidos, pero por otro lado está atacando dentro de Qatar, que ha sido un país que se ha elevado a calidad de mediador en varios conflictos de esa región. Entonces, es llamativo también. De hecho, el gigante diplomático le dicen a Qatar porque es un país bien chiquitito. Tenemos una gráfica para poder ubicarnos en el mapa y ver los ataques que realizó Estados Unidos a Irán y los que realiza entonces Irán a Estados Unidos. Era la gráfica que recién pasó, la que tenemos ahí. Ahora, hoy día, el sábado, entonces, Estados Unidos ataca a Irán en los cuadritos, en los puntos amarillos. Claro. 3 centros nucleares, Fordow, Natanz y Isfahan. Fordow es la más importante porque es la que está bajo tierra. Y que la más difícil, de hecho decían, no logró atacar, Israel no atacó Fordow porque al ser subterránea necesitaba una capacidad militar que ellos no tenían ni siquiera tenía Estados Unidos. Exacto, por eso Israel necesitaba entonces que Estados Unidos se involucrara. Hasta ahora no hay claridad de cuál fue el daño que tiene Fordow. Según Estados Unidos, dice que los 3 centros nucleares fueron completamente borrados, pero los organismos internacionales aseguran que hay que esperar para ver qué tipo de daño tuvieron estos centros. Irán dice que no fueron grandes daños, pero bueno, esa es la retórica que han hecho en los últimos días. Los puntos rojos que ustedes ven son los ataques por parte de Israel a Irán. Este conflicto de 11 días lo inicia Israel al asegurar que Irán es una amenaza nuclear para el país. Aprovechando esa gráfica, es bueno que hacia abajo a la derecha pueden ver el estrecho de Hormuz y que es el lugar de salida o de entrada, según se quiera ver, al Golfo Pérsico y por donde buena parte del petróleo y del gas mundial transita además de otros bienes. Por eso es tan importante ese punto y cuando se hablaba de la posibilidad de que Irán lo cerrara, había una cantidad de perjuicios para la economía mundial que eran de otro nivel y de hecho uno de los más perjudicados, si es que se cerraba ese paso, era China. Exactamente. De hecho, Estados Unidos al parecer le pidió a China que mediara con Irán para que no cerraran este estrecho de Hormuz, que hasta ahora no ha sufrido ningún tipo de cambios. Ahora, aprovechando que estamos mirando el estrecho de Hormuz al final de la pantalla, ahí chiquitito está Qatar, que es el país entonces donde Irán le responde a Estados Unidos y lanza ataques a la base estadounidense que tiene una capacidad para tener a 10.000 personas. Supuestamente lanzaron 14 misiles y los interceptan todos menos uno que al parecer no tenía la dirección indicada. Es lo que dice Donald Trump. Qatar también asegura que lograron interceptar estos misiles que les avisó Irán antes, pero que de todas maneras se reservan el derecho a responder este ataque que realiza Irán en respuesta a Estados Unidos, pero que lo realiza en este país, Qatar. Claro, por eso decimos Estados Unidos, pero en el sentido que es una base de Estados Unidos que está en Qatar. Exacto. ¿Qué pasó hoy día y cómo terminó la jornada hasta ahora? Lo vemos en el informe de Antonia Galilea. Allahu Akbar. Madam. Tal como se esperaba, el conflicto en Medio Oriente escaló tras la participación directa de Estados Unidos. Este lunes, Irán respondió a los bombardeos de la Casa Blanca y lanzó misiles contra una base aérea estadounidense en Qatar. Doha afirmó que su sistema de defensa aérea logró interceptar con éxito los misiles y que el ataque no dejó muertos ni heridos. Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. El hecho ocurrió tras una jornada de ataques intercambiados entre Irán e Israel, que se han intensificado luego de que Estados Unidos bombardeó el sábado instalaciones nucleares en el país islámico. La historia registrará que el presidente Trump actuó para negarle al régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo hoy ha marcado un hito histórico que puede ayudar a guiar a Oriente Medio y más allá hacia un futuro de prosperidad y paz. El presidente Trump y yo solemos decir que la paz se logra con la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz.
then comes peace. Estados Unidos aseguró que la llamada Operación Martillo de Medianoche destruyó 3 de las principales instalaciones nucleares iraníes. A pesar de que Trump afirmó que le puso fin completamente a la capacidad de enriquecimiento nuclear de Teherán, aún se desconoce la magnitud del ataque y el daño que supuso para Irán. La agresión militar del régimen sionista contra la República Islámica de Irán se ha llevado a cabo con la coordinación, colaboración y apoyo de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos también es considerado cómplice de todos los crímenes cometidos en los últimos 11 días. Es un acto completamente ilegal y criminal. Nadie en el mundo ni ninguna autoridad a nivel internacional puede justificar esta agresión de ninguna manera. Washington afirma que su objetivo es detener el programa nuclear de Irán, pero muchos creen que Trump tuvo otras motivaciones, luego de que en sus redes sociales especuló sobre un cambio de régimen en Teherán. La postura del presidente y nuestra postura militar no han cambiado. El presidente simplemente planteó una pregunta que creo que mucha gente en todo el mundo se está haciendo. Si el régimen iraní se niega a abandonar su programa nuclear o a entablar conversaciones. Acabamos de desmantelar su programa nuclear el sábado por la noche, como todos saben. Pero si se niegan a seguir adelante con la diplomacia, ¿por qué no debería el pueblo iraní alzarse contra este brutal régimen terrorista? Esa es una pregunta que el presidente planteó anoche, pero en cuanto a nuestra postura militar, no ha cambiado. Sorpresivamente, Trump anunció en sus redes sociales que se acordó un alto el fuego paulatino entre Irán e Israel para que en 24 horas se anuncie el término total del conflicto al que anticipadamente llamó la Guerra de los 12 días. Otro punto importante, ya lo señalabas tú, Mónica, fue las armas que utilizó Estados Unidos en este ataque a Irán. Ahí tenemos una animación que hizo CNN de estos, primero, bombarderos, los B-2, que son los capaces de llevar estas bombas que pueden penetrar bajo tierra y que por eso necesitaba Israel que Estados Unidos se involucrara para poder atacar la base nuclear de Fordow. Estos aviones, según lo que dice Estados Unidos, fueron 12 los que llevaron entonces estas bombas a Irán, lo hacen el sábado, y ahí mira, es como lanzan esta bomba y esta bomba logra penetrar hasta 60 metros al interior. Hay dudas si es que lograron hacer el daño que querían porque Fordow está entre 80 y 90 metros bajo tierra, entonces puede que haya lugares en los que no haya alcanzado esta bomba. ¿Y por qué? Hay también algunos reportes de que podrían haber sacado parte del material enriquecido. Ahora, otra de las cosas curiosas, Alicia, de todo esto es que la jefa de inteligencia dijo, lo informamos en su momento, que no había ninguna constancia de que hubiera enriquecimiento de uranio al nivel necesario para una bomba, ni cerca todavía. Exactamente, eso es un punto importante y también se dice que si bien podían tener los materiales que se estaban acercando al uranio al 90%, ellos tenían al 60%, de todas maneras no había ninguna confirmación de que Irán tuviese las capacidades para desarrollar un arma nuclear. Una cosa es tener los materiales y otra poder desarrollarla. Y eso lo dijo también el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que finalmente Donald Trump la contradice y de hecho en un momento se habló de que estaban peleados. No me importa lo que ella diga. Tal cual, así. Ahora, estas son las armas que utilizó Estados Unidos, es el único país que cuenta con estas armas y Pablo Figueroa hizo una nota respecto de esto y un experto le dijo, si comparamos las armas es como si Estados Unidos tiene el iPhone 16 y nosotros recién tenemos el iPhone 11. Esa es la comparación de la modernidad de las armas que tiene Estados Unidos. Veamos el informe de Pablo Figueroa. El objetivo era destruir instalaciones nucleares claves, las que estaban enterradas bajo decenas de metros de roca. A esa dificultad para atacar las bases nucleares iraníes, el recorrido era de 18 horas de vuelo. La estrategia estadounidense parecía viable. Sí, y el motivo era, cuentan con el B-2 Spirit, que es un bombardero multifunción capaz de lanzar munición convencional y nuclear.
Lo que más llama la atención del avión que fue protagonista de la acción de Estados Unidos ahora en Irán, el B-2 Spirit, es su capacidad primero de autonomía, es decir, 11.000 kilómetros de vuelo es una capacidad sumamente importante, esto sin reabastecimiento. Y otro de los adelantos que son fundamentales o han sido fundamentales en este conflicto son estas bombas antibúnker, son unas bombas con mucha cantidad de explosivos y que son capaces de penetrar 60 o 80 metros y que tienen una espoleta de retardo, es decir, no explotan al impactar con el objetivo, sino que tienen una capacidad de penetrar y explotan una vez que están dentro de algún tipo de instalación de carácter subterráneo. Con una tripulación de 2 personas, este bombardero puede lanzar hasta 80 bombas inteligentes de 230 kilos o 16 bombas termonucleares en una única pasada sobre los objetivos a través de defensas antiaéreas extremadamente densas. Una tecnología de guerra a la que estamos a años luz de distancia en Chile. Para que se haga una idea, el B-2 Spirit vale más de $2.000 millones y los F-16 que hay en Chile rondan los $14 millones. El F-16 comparado con los aviones de quinta generación y hasta sexta que están saliendo ahora, estamos a décadas de años luz, por así decirlo. Comparado con un iPhone, nosotros estamos como iPhone 11, comparado con el iPhone 16 y posiblemente el 17 que salga ahora. Esa es más o menos la diferencia. ¿Es inimaginable la diferencia? Sí, de partida por tanto la rapidez. Los aviones que tenemos por lo menos en Chile lo detecta fácilmente un radar. ¿Ya? Pero los que tienen Estados Unidos y otros países es muy difícil que un radar los pueda enganchar, por así decirlo, o saber dónde está ese tipo de aviones. Sus primeros prototipos dictan desde hace más de medio siglo, pero no fue hasta los años 80 para escenarios de operaciones de la Guerra Fría que los B-2 fueron usados en combate, por ejemplo en Kosovo a finales de los años 90 y durante 2008 en las guerras de Irak y Afganistán. Otro de los principales adelantos tecnológicos es tener la capacidad de poder desde ciertas plataformas hacer tiro de misiles y de proyectiles que están fuera del alcance de las defensas antiaéreas, es decir, cualquier sistema de defensa antiaérea queda absolutamente manos atadas ante un ataque desde ese tipo de plataformas. Y todo esto complementado con inteligencia artificial ahora último, que ha venido a acelerar los procesos de toma de decisiones que a veces pueden ser lentos. Hace unos meses la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó este video en donde llevan a un piloto que participó de la Segunda Guerra Mundial a conocer el avión. Never having been close to that airplane before, the whole thing is just amazing. And now it's how many targets do you want to take out with one airplane? And that is the generational improvements that we... Actualmente hay 21 aviones de este tipo y solo en Estados Unidos, lo que representa una gran ventaja en un conflicto bélico que hace pocos días quedó de manifiesto. Y por último, Mónica, vamos a revisar lo que ya adelantabas, el estrecho de Hormuz y la importancia que tiene entonces en el comercio a nivel mundial. Ahí tenemos la gráfica entonces, el estrecho de Hormuz, que el norte lo controla Irán y esta es la única vía para transportar petróleo desde el Golfo Pérsico al resto del mundo. Cerca de, 20 millones de barriles cruzan diariamente el estrecho de Hormuz, es decir, el 20% del petróleo a nivel mundial pasa por este lugar y por eso es tan importante y generó alertas la posibilidad de que Irán, a raíz de este ataque de Estados Unidos, optara por cerrar este estrecho. Sin embargo, no lo hizo, hasta ahora se ha mantenido abierto porque no solo afectaría enormemente el comercio mundial, también por ejemplo a China, que es el principal comprador. 90%. 90%. A veces es 90%, a veces 80% del petróleo de Irán va a China. Enorme. Y también porque podría afectar negativamente a Irán. Entonces también no es algo que les pueda convenir cerrar este estrecho, pero de todas maneras era quizás una de sus armas más importantes para que tener consecuencias en el resto del mundo que atacaran entonces sus instalaciones. Por ahora, Donald Trump insiste que acá hay un alto al fuego entre Israel e Irán. Hasta ahora tampoco ninguno de los dos países ha confirmado este acuerdo y se registran a esta hora también explosiones en la capital de Irán, en Teherán. Muchísimas gracias, Alicia Contreras. Nos vamos rápidamente a la pausa y al regreso el ex canciller Alfredo Moreno aquí en CNN Prime.
El presidente Gabriel Boric reiteró su rechazo al ataque ejecutado por Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán en medio de los cuestionamientos de la oposición e incluso de sectores del oficialismo que calificaron su declaración como apresurada. Colomba Eichholz tiene el informe. Estas imágenes daban la vuelta al mundo alrededor de las 20 horas del sábado pasado. Aproximadamente 1 hora y media después, los ojos de los chilenos veían el siguiente mensaje. Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado, aunque seas Estados Unidos. Una declaración que no tardó en generar reacciones en el plano nacional. Mientras algunos adherentes del presidente Boric lo aplaudían en redes sociales, desde la oposición fueron críticos del mensaje. Todo mi respaldo a las declaraciones del presidente Boric. Chile tiene que mantenerse equidistante y neutro. Nuestra posición es que el gobierno tenía una mirada precipitada, a ratos incluso desinformada. La reacción fue apresurada según algunos, ya que el presidente fue uno de los primeros líderes de Latinoamérica en cuestionar el ataque perpetrado por Estados Unidos, además de no esperar el pronunciamiento oficial de Cancillería. Sin embargo, horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado público respaldando lo dicho por el mandatario, asunto que volvió a ser abordado este lunes en La Moneda. Es normal, obviamente vivimos tiempos distintos a los tradicionales y los jefes de Estado y de gobierno se expresan directamente. Los principios nunca son apresurados. Principios que el presidente Boric ha querido resaltar y que se basan en cuestionamientos a esta intervención de la que se hizo parte Estados Unidos, donde la legalidad del ataque contra las instalaciones nucleares de Irán también es, según expertos, un factor a discutir. Los estados tienen una autodeterminación y una autonomía, que por eso justamente se garantiza la soberanía. Incluso en el convenio de Montevideo sobre los derechos y los deberes de los estados en 1933 se rescatan unos derechos que son fundamentales para cada una de las organizaciones estatales y que eso hace que tenga una relación entre iguales. De acuerdo a las Naciones Unidas, en su artículo 51, el ataque de Estados Unidos sería violatorio al menos de ese articulado en base a mi impresión. Y esto porque el articulado permite la defensa propia en la medida en que haya sido este actor atacado. Ahora, la pregunta obviamente es si Estados Unidos ha sido atacado por el Estado de Irán. Yo creo que la respuesta es no. Mientras en el plano internacional se debate de la legalidad del ataque y las posibles excepciones que podrían eximir de responsabilidad a Estados Unidos, en Chile esta no es la única controversia en cuanto a política exterior. La visita del presidente Boric a la cumbre de líderes del BRICS ha generado división, incluso al interior de su propio sector. Es inconveniente ir al BRICS. ¿Por qué? Porque Rusia, especialmente, y China tienen intereses creados hacia Irán. Entonces, por favor, no nos vayamos a meter en las patas de los caballos. Acá los BRICS no son una instancia política, son una instancia económica donde participan países como los Emiratos Árabes e incluso ha tenido participaciones Arabia Saudita, que son países que están opuestos dentro de la región al régimen iraní, entonces no creo que tenga que ver una cosa con otra. Separación que también hizo el gobierno cuando reiteró la participación del presidente en la instancia internacional. Se va a llevar adelante la participación de nuestro país en la reunión de los BRICS. Ahora, dicho eso, y como lo señaló el propio canciller, todas estas materias están permanentemente en el ámbito de evaluación hasta el momento en que uno se sube al avión. Avión que estaría despegando el próximo 6 de julio con dirección a Río de Janeiro, si es que finalmente se concreta el viaje, ya que la asistencia de otros jefes de Estado se ha puesto en duda debido al panorama internacional, que desde el sábado se volvió más incierto. Bueno, y antes de la entrevista que habíamos anunciado, queremos revisar en nuestra página web, tenemos una información relevante, y es que una fuente le confirmó a CNN Internacional que Irán había aceptado el alto al fuego. Estamos esperando tener más detalles, pero todo esto después de las conversaciones diplomáticas mediadas por Qatar, como conversábamos previamente y anunciábamos con Alicia Contreras acá en el Comentario Internacional. Y ya es momento entonces para la entrevista. Nos acompaña, ahí lo vamos a ver en pantalla, Alfredo Moreno, ex ministro de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches.
Bien, bueno, tenemos una buena noticia en desarrollo dentro de todas las malas noticias que hemos tenido en estos días, y es todavía digo supuesto, aunque una fuente diplomática le confirma a CNN Internacional este alto al fuego. La pregunta es, ¿qué tan frágil puede ser en estas condiciones geopolíticas, dada su experiencia también como canciller, un alto al fuego entre ni más ni menos que Irán e Israel y con Estados Unidos involucrado? Bueno, muy frágil sin ninguna duda, pero una gran noticia porque la escalada en la que íbamos hace temer condiciones muchísimo peores que las que sería un alto al fuego. Un alto al fuego es un paso en el sentido de la paz, que es lo que ojalá pudiéramos conseguir, porque las consecuencias de una guerra como la que se está gestando entre Irán e Israel, con participación de Estados Unidos, con involucramiento eventualmente de otros países del Medio Oriente, con ataques ya a Qatar, por ejemplo, donde están las bases norteamericanas, a Irak. Bueno, las consecuencias de todo eso son impredecibles. Y obviamente en términos de costo de vidas humanas, de inestabilidad geopolítica, son graves. Y en términos económicos, ¿cómo podríamos proyectar los efectos de una escalada en este conflicto? Bueno, los efectos económicos hasta ahora no lo hemos sentido. Según vi, por lo menos a media tarde, sí, el precio del petróleo se mantenía bastante bien, incluso bajando algo. Pero este es un lugar que produce la mayor parte del petróleo del mundo, por donde circula además el Estrecho de Hormuz y otros lugares que son realmente muy frágiles. O sea que los impactos económicos pueden ser muy grandes, y además están involucrados acá directa o indirectamente muchas de las potencias mundiales. Por lo tanto, las consecuencias económicas sin duda pueden ser muy fuertes. Las rutas logísticas del mundo pasan por ahí. Señor Moreno, quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa usted la declaración del presidente Boric apenas conocido o momentos después de conocido el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán? Mire, yo creo que aquí hay que hacer una distancia entre lo que son los principios y lo que son la forma en la cual uno hace las cosas, ¿no? Hay lo que se denomina el interés nacional, el interés del país, de buscar lo mejor para los chilenos, buscar la mejor forma cuando uno quiere lograr que sus principios se hagan una realidad, buscar la mejor manera de que sean una realidad. En esto nosotros tenemos que tener consideración de que Chile no tiene ninguna posibilidad de ser un actor importante dentro de la solución de este conflicto, y su participación tiene que ver más bien a través de los organismos multilaterales, su participación en organismos mundiales, juntarse con otros para tener una opinión, en fin, es otro el camino, y creo que en esto se ha sido demasiado rápido en dar opiniones, además opiniones que son bien dudosas en su fundamento, ¿no? Es decir, si uno lee el informe de la Organización Internacional de la Energía Atómica que acaba de hacer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está claro que lo que está sucediendo con el plan nuclear de Irán es bastante peligroso, falto de control, no se ha permitido el ingreso de los inspectores, se ha detectado por parte de la OIEA, se ha detectado 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, no al grado de armas nucleares, pero que no se sabe dónde están. Se han detectado otros lugares que no son los autorizados y no son los investigados, donde se ha encontrado radiación y residuos, digamos, de elementos que tienen relación con elementos que son uranio enriquecido y que tienen radiación. O sea, estamos en una situación de un país que no cumplía con los elementos mínimos de una cosa tan grave como el tema de tener armas nucleares. Y por otro lado, un país que ha dicho que quiere suprimir a otro país vecino o cercano. Entonces, la situación es muy compleja. Ahora, un par de cosas, porque quiero preguntarle también de otros temas relacionados. Tampoco cumple con los estándares internacionales el ataque de Estados Unidos en dos líneas. Primero, no le pregunta a su Congreso, y segundo, no pasa por la aprobación como debiera ser del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no hay un ataque previo tampoco de parte de Irán como para que se pueda decir es una respuesta directa.
en ese sentido, ¿no le ve algo de razón al presidente Boric en su rechazo al ataque a Estados Unidos? Es que son dos cosas diferentes, ¿no? Efectivamente pasan las dos cosas que tú señalas y hay gran controversia en Estados Unidos respecto de si tenía la autoridad o no la tenía. Hay gran controversia también si esto cumple o no cumple con los estándares. Y creo que es una discusión, digamos, muy válida y que se puede tener. La pregunta es ¿qué tiene que hacer Chile en esa discusión y cuándo y cómo? ¿A través de qué canales, de qué forma? Y después de ver qué antecedentes. ¿En qué forma podemos realmente hacer el pequeño aporte que podemos hacer? ¿Cómo sería eso? Entonces me parece que el punto, digamos, entre paréntesis, aquí sin duda estamos viendo un desmoronamiento ya casi completo de lo que es la organización que da pie a todas las normas que tú me señalas en materia internacional, ¿no? Aquí el Consejo de Seguridad no es solo en este evento, sino que ya hace mucho tiempo que no tiene actuación porque las potencias que tienen veto lo aplican para un lado o para el otro, y por lo tanto hace mucho tiempo que las cosas que estamos viendo tienen que ver más bien con cosas unilaterales que tienen que ver con el poder de distintos países. Sí. Le pregunto, usted nos decía, la declaración del presidente me parece débil en sus fundamentos, pero más allá de los fundamentos, ¿fue prudente a su juicio? ¿Fue prudente la declaración del presidente en el momento y en el tono, desde su perspectiva? No, al contrario, solo para precisar lo que acabas de decir, yo digo que es imprudente en la forma y en el timing en que se hizo. No es necesario y puede tener consecuencias para Chile. Usted acaba de salir la declaración del Departamento de Estado norteamericano diciendo, bueno, que los países latinoamericanos tomen su decisión, ¿con quién están? Esta es la situación en la que nos encontramos. Y nosotros no queremos estar con nadie en particular, nosotros queremos defender principios, y para eso hay que tener información, hay que ir al fondo del asunto, hay que hacerlo en el foro adecuado y en el momento adecuado. No es necesario hacerlo. Y además, esto se une con otras cosas, ¿no? Recordemos el evento con el embajador israelita cuando vino a presentar sus credenciales. En la mañana hubo una muerte de un joven palestino y la autoridad chilena decidió que el culpable eran las fuerzas israelitas, con razón o sin razón, no lo sé, pero sin ninguna información. Y se suspendió la entrega de credenciales, una cosa fundamental en la relación entre los estados y en la vida de un embajador. Entonces, lo que quiero decir, más allá de si tiene razón o no, donde hay todos estos elementos que comentábamos antes, a favor y en contra, y que requieren un análisis mucho más detallado y tranquilo y con tiempo, me parece que no es la forma ni el momento. Le cuento que a través de CNN Internacional nos llega como información que la Casa Blanca precisa ahora que Israel aceptaría solo si Irán dejara de atacar, pero en fin, eso ya lo vamos a dejar para después porque hay un tema nacional que quiero preguntarle y antes otro tema nacional internacional. ¿Usted cree que Chile, sabemos que ir a la cumbre BRICS no quiere decir asociarnos, estamos dejando en claro eso, no estamos diciendo que sea equivalente a asociarnos, pero en este contexto que estamos viviendo, ¿es aconsejable o no asistir, desde su perspectiva obviamente, a la cumbre BRICS? Bueno, dejemos de lado que estamos al frente de una posibilidad de tener un alto al fuego y que esto a lo mejor se calme, pero en las circunstancias en las que nos encontramos hoy día, esa reunión va a ser un momento muy difícil en esta materia, ¿no? En los que son miembros de los BRICS, entre paréntesis Chile no lo es, no tiene, escuché algunas de las notas que tuvieron ustedes antes, los BRICS no tienen ningún contenido económico desde hace mucho tiempo, no hay un tratado de libre comercio, no hay, esto es independiente de quienes asisten, pero no contiene ninguna fórmula que permita obtener beneficios de esa naturaleza. Es una cosa netamente política de cierto tipo de países, de ciertas características frente a las potencias mundiales, particularmente en este caso Estados Unidos, porque son miembros Rusia, China y otros, ¿no? La India y otros. Entonces, hoy día va a haber en esa reunión, si esto continúa en una polémica y en un conflicto como el que tenemos hasta hace pocas horas atrás, va a haber una presión enorme por hacer una declaración muy negativa respecto de Estados Unidos,
que por las mismas razones que conversábamos antes, para Chile no resulta conveniente en el sentido de que es innecesario, no tiene que ver con el contenido específicamente que eso tenga. Entonces, creo que va a pasar, puede pasar, podría pasar un mal rato complejo o llevar al país a ser parte de una declaración que no es conveniente para el interés nacional. Ya, entonces en la situación actual, a menos que cambie radicalmente el panorama, usted dice no sería Claro, sí. aconsejable. Lo quiero cambiar. Y si fuera a cambiar el interés de ir a una reunión del BRIC, la verdad es que el BRIC Chile no es miembro porque no vemos beneficios de estar en el BRIC. Ya, o sea, usted tampoco ve ningún beneficio en estar en esa O sea, reunión. no sé si el gobierno está considerando, digamos, hacerse parte, pero todo lo que he escuchado no lo es, no es su intención. Sería ir como invitado a una cosa que puede tener un costo. ¿Para qué? Ya, lo cambio de tema, lo traigo al país porque lo voy a transparentar. Yo lo estoy entrevistando y me llegan de inmediato preguntas para usted. Bueno, suele pasar cuando estamos entrevistando gente. Ya, y bueno, igual se lo iba a preguntar yo, pero lo primero es que quería preguntarle cómo ve usted la campaña de Evelyn Matei y este alcance que le ha dado José Antonio Kast en varios sondeos, la ha superado incluso en varios sondeos y se anunció ya un rediseño de vocerías en su campaña. De hecho, eran 11, se dice que fueron muchos, abierta polémica desde el comienzo. ¿Era bueno ese diseño o no? ¿Es bueno que se rediseñe? ¿Y cómo ve el crecimiento de Kast frente a Matei? Bueno, esto es como lo que comentábamos antes, no tengo ningún conocimiento de eso, no podría darle una opinión. ¿Cómo no? No lo sé si tiene que hacer las vocerías de otra manera, si era bueno de una manera o de otra. Lo que sí creo es que hoy día la derecha y la centro-derecha en Chile tiene una posibilidad que no ha tenido en muchísimo tiempo de tener, digamos, un gobierno que podría tener mayoría parlamentaria, que podría tener además el gobierno, y ojalá que no se desperdicie. Creo que Chile requiere una modificación, requiere un cambio, requiere hacer las cosas diferentes. Llevamos mucho tiempo de un rezago muy importante y no se puede perder esta oportunidad por conflictos entre distintas partes, distintos subgrupos, sino que sacar adelante el país, que es lo que yo creo que la gente pide. Ahora, su candidata es Evelyn Matei, ¿no? A mí me parece que sería una muy buena presidenta de Chile, pero independiente de eso, más allá de eso, creo que es importante que también haya mayoría parlamentaria, que haya la unidad suficiente, tanto de los programas, de las cosas que se van a hacer, y haya la fuerza suficiente para hacer los cambios. Hay cosas que se están haciendo en Chile mal desde hace ya algún tiempo largo, no solo en este gobierno, que requieren mucha fuerza política para hacer los cambios. Señor Moreno, entonces, ¿es puro rumor? ¿No hay nada de cierto en que usted lo habrían llamado para ser vocero? No, nada es cierto. Ya, o sea, lo desmiente. Para nada, totalmente. Ya, ¿y no tiene una opinión o su olfato político? ¿Qué le dice respecto de por qué logra, al menos en varias encuestas, después de tener una ventaja muy amplia durante hartos meses, Evelyn Matei, por qué Kast en algunos sondeos logra empatarla y en otros superarla? ¿Tiene alguna tesis? Bueno, yo creo que tenemos una situación que no es propia de Chile, sino que es en muchos países en el mundo, donde hay una polarización muy importante, ¿no? Usted lo ve en la izquierda, por ejemplo, aparentemente la exministra Jara, impensadamente, a lo mejor de hace poco tiempo, es probable que gane la primaria o se ve muy bien en las encuestas, cosa que nadie habría esperado frente a Carolina Toá. Y en este lado está pasando un poco lo mismo, o sea, lo que son las alternativas más de derecha, más extremas, están tomando fuerza, y esto no está pasando solamente en Chile, pasó en Argentina, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en muchísimos lugares, y creo que es propio de lo que se está viviendo hoy día en el mundo. No creo que Chile escape de eso. ¿Y eso es bueno o malo para nuestro país desde su perspectiva? Bueno, esto es una opinión personal, pero digamos, en mi opinión personal no es positivo, es negativo. El país o los países solo pueden salir adelante, por supuesto, con buenas ideas, pero esas buenas ideas, para llevarlas adelante, hay que llegar a acuerdos y hay que considerar una cosa: los países son una comunidad de personas diferentes. Nunca vamos a lograr que todo el mundo sea igual, incluyendo personas que piensan distinto a uno.
y que tienen que conformar un país que tiene que trabajar juntos, que tiene que poder discutir y decidir qué es lo que va a hacer, que además es cambiante, porque durante un tiempo puede pensar una cosa y después los electores piensan otra cosa. Dividir a las personas entre buenos y malos, entre enemigos y amigos, solo le hace mal al país, no le hace bien, le hace mal. Sé que frente a la baja de Matei han salido varios artículos de prensa que hablan de que se estaría sondeando, hablando, pensando en algunos nombres. Se le preguntó incluso de 2 empresarios. Uno de ellos, Juan Sutil, se le preguntó y él dijo, no, mi candidata es Matei, esto es alguien echó a correr este rumor para tratar de perjudicar a Evelyn Matei. Entonces, como ya me siguen llegando mensajes y preguntas también para usted, que yo había pensado de igual manera, yo quiero preguntarle directamente si usted no es el otro nombre, si usted ha sido sondeado por algunos sectores de Chile Vamos, si es que tuviera disposición en caso de que se diera un espacio aún más grande en favor de José Antonio Kast para asumir una candidatura. Quiero saber si alguien lo ha sondeado, si alguien le ha conversado el tema y si usted estaría disponible. Para nada, y ya le contesté lo que, pero eso era la vocería antes. me corresponde a mí, digamos, en el sentido de que lo que le contestó no sé a quién, digamos, Juan Sutil, yo le puedo decir lo mismo respecto de mí. Yo creo que aquí hay, digamos, personas que echan a correr cuentos para razones políticas, de decir, oye, se está desmoronando algo, nada de eso tiene ninguna base. O sea, ¿usted cree que hay gente que quiere desde la misma centro derecha o derecha hacerle daño a Evelyn Matei? Hay una competencia política y por lo tanto hay cosas que pueden ser consideradas por algunos una manera de obtener beneficio, de perjudicar al del lado, pero no tiene ninguna base, eso es lo más importante. Ya, no es que era bueno despejarlo con la fuente misma, preguntarse a usted mismo. O sea, nadie lo llamó ni para vocero. Aquí lo tiene despejado con la fuente misma. Ya, no ha sido sondeado ni para candidato, ni para vocero. Ni para vocería, ni para hacer estudios, ni para, ni para ninguna cosa. ¿Y si Evelyn Matei le pide ayuda para la campaña, usted está disponible? Bueno, yo, digamos, en algunas cosas, no ahora último, pero en su momento le he ayudado en algunas cosas y encantado todo lo que pueda, digamos, colaborar, no solamente con Evelyn Matei, sino que con el país, de que esto resulte bien. Yo pienso que Chile necesita un cambio muy importante y mejorar muchas cosas. Hay mucha gente que lo pasa muy mal, entonces pero en lo que se puede colaborar, por supuesto. Se me va a acabar el tiempo. No quiero dejar de preguntarle, si eventualmente pasara a la segunda vuelta José Antonio Kast, ¿usted votaría sin problemas por él? Creo que me lo preguntó usted misma hace algún tiempo atrás y le contesto lo mismo, por supuesto que sí. ¿Y por Kaiser, que no se lo pregunte en ese momento? Es que, bueno, él es menos probable que esté y lo conozco menos, pero digamos, creo que entre las alternativas que están, a mí me parece que ojalá sea Evelyn Matei, si no, digamos que sea José Antonio Kast. Pero vuelvo a decir, no solamente se requiere un presidente, se requiere también una mayoría parlamentaria y lamento mucho que todavía hay mucha división en esa materia. Sí, pues parece que no, o sea, está claro que no va a haber una lista de la oposición. Por eso ya a lo mejor hay más de 2, entonces ya es, digamos, perder una oportunidad enorme. Va a ser difícil para quien gobierne, sea quien sea, del sector que sea. Por eso, así es. Y si más encima no tiene las mayorías parlamentarias, y si además tenemos un sistema político como el actual, en que la gente lo eligen, pero después se va a cualquier lado, es muy difícil gobernar, los problemas son muy grandes, y Chile necesita hacer esos avances. Entonces, mientras más unidad pudiera existir, mejor. Alfredo Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime en vivo y en directo. Gracias a ti. Son las 8:46 en esta conversación de temas nacionales e internacionales. Que esté muy bien, buenas noches. Ok, buenas noches, hasta luego. Bueno, y la candidata Janet Jara reconoció que Cuba tiene problemas internos y aseguró que hay informes internacionales respecto de presos políticos, es decir, que se vulneran los derechos humanos. No llegó al punto de decir que sea una dictadura, que es lo que le preguntaron en el último debate del oficialismo. Todo esto después de que aquí en CNN Prime dijera hace varios meses, cuando comenzó su campaña, que Venezuela era una dictadura, pero que Cuba le parecía una democracia diferente. Bueno, su declaración llega tras la insistencia de sus contrincantes para que se pronuncie al respecto
y luego de haber señalado, como les decíamos en abril de este año en CNN Prime, que la isla tiene un sistema democrático distinto. Los detalles de toda esta polémica con Macarena Román. Ahora sí que sufriendo. Se puede. No solo el sol le ha jugado una mala pasada a la candidata presidencial Janet Jara, también las interrogantes que han planteado sus adversarios sobre Venezuela y Cuba. Si el candidato del progresismo chileno no es capaz de decir con claridad algo tan sencillo como quién ganó una elección en un país del continente, nos van a arrasar en noviembre. Porque cuando uno no responde, le está negando a los ciudadanos el derecho a conocer tu pensamiento, se lo está guardando y está permitiendo que se genere un malentendido, una desinformación que no ayuda a una democracia sana y robusta. La candidata del PC y Acción Humanista aseguró que sus contrincantes se la podrían haber interpelado en el debate de este domingo, transmitido por TVN. Pero como dice, eso no ocurrió y tuvo que salir a despejar dudas respecto a su postura en materia internacional. En Venezuela, efectivamente, a mi entender, no hay una democracia y lo he dicho más de una ocasión. Lo que pasa es que parece que cuando lo digo les conviene o les rinde más a algunos electoralmente decir que pienso lo contrario. No a Cuba, efectivamente creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados. Yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos. Nadie debe estar preso por su idea. Pero fue en abril de este año, en conversación con CNN Prime, cuando la ex ministra del Trabajo emitía otro tipo de declaración. Yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente pero hay partido único. Hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Cambio de postura que parte de sus contrincantes se reconocen y valoran. Bueno, nunca es tarde para aprender, pues. Y yo creo que si es así y es sincera, me parece muy bien. Espero que no sea meramente electoral y espero que influya en el Partido Comunista, que reconozca que hay presos políticos. Bueno, eso significa que no hay democracia. Otra de las críticas que se hizo en el debate tiene relación con la propuesta económica de la candidata Jara, quien apela a un nuevo modelo de desarrollo enfocado en la demanda interna. La exministra del Interior lo catalogó como una medida kirchnerista. Este término se ve complicado, pero es muy simple. En el fondo, de lo que se trata es que en lugar de apostar a vender nuestros productos en el mundo, en el mercado mundial, que son miles de millones de habitantes, nos concentremos en Chile, que somos 20 millones de habitantes. No hay una oposición en que Chile tenga un comercio exterior importante, porque es una realidad, con que también fomente su demanda interna. ¿Y un estilo kirchnerista, como ha dicho Carolina Toa? En absoluto, yo creo que muchas veces se tratan de hacer caricaturas porque pegan más, pero si mejorar salarios hoy día se ha hecho bajando la inflación, no entiendo por qué esto mismo que hemos hecho en este gobierno, porque la propuesta de aumento salarial que estoy proponiendo para nuestro gobierno, incluso es proporcionalmente menor a la que hemos hecho en este gobierno. Campaña que durante los últimos días ha volcado hacia la candidata comunista. Es que antes de la veda de encuestas empataba y en ocasiones superaba a Carolina Toa. De hecho, sondeos internos dan como líderes en el oficialismo a Jara y en la oposición a Kast. Entonces, desafío, más que ver quién va a salir electo de la izquierda, es en noviembre ganarle al crimen organizado, ganarle al narcotráfico. Por lo tanto, quien llegue nos es indiferente. Nuestro plan y nuestro objetivo sigue siendo el mismo. A partir del próximo lunes parte una nueva etapa en la campaña, donde vamos a saber quién es el candidato a la continuidad de este mal gobierno y podremos enfrentarlos con las ideas durante los próximos meses. Desde el equipo de la exalcaldesa de Providencia aseguran que tendrán un nuevo diseño de vocería de cara a lo que resta hacia la primera vuelta, donde sí o sí debiesen estar la candidata de Chile Vamos, el representante de Republicanos y él o la ganadora de la primaria oficialista. No me gustan malas noticias, pero esta es una mala noticia para quienes pagan gastos comunes. Al ya habitual aumento durante el invierno se suman dos factores que van a hacer que se incrementen un poco más este año. ¿Cuáles son? María Luisa Carrión con la respuesta. Una aliada a las cuentas familiares que vuelve a convertirse en una preocupación. Si ya estamos acostumbrados a que los gastos comunes suban un 30% cada año entre los meses de junio y agosto, este invierno tendremos que enfrentar otra alza asociada al aumento en el salario mínimo y al incremento de las cuentas de la luz. Estos dos factores son los que inciden fundamentalmente en la alza que se está proyectando.
Y lo que se visualiza respecto a las alzas anteriores, tenemos hoy día acumulado hace un año cerca de un 10%, principalmente por los mismos motivos que se han ido suscitando. Durante el periodo de invierno también visualizamos alzas en los gastos comunes respecto a la calefacción. Según cálculos de Edifito, hablamos de un alza de 2,3% que se reflejará este mes y que se suma a otros gastos frecuentes del segundo semestre, aguinaldos en fiestas patrias y Navidad. Durante el invierno del año pasado, según datos que entrega Comunidad Feliz, en promedio los gastos comunes de la región metropolitana bordeaban los 128.000 pesos. Ahora, y sin el alza pronosticada, se encuentran en 130.000. No es solo el tema del gasto común, pues como la vida diaria. Si tú vas al supermercado está todo mucho más caro, vas a una feria también, las verduras están ultra caras. Entonces uno va haciendo como ajustes y va ahí como seleccionando productos. Sube el sueldo mínimo, sube todo. Entonces usted, en vez de tener más poder adquisitivo, siempre queda con el mismo. Los gastos ya no alcanzan, está muy difícil. No solo el tema de los gastos comunes, también los arriendos han subido harto, entonces está difícil. Difícil porque son varios factores los que se suman y agobian el presupuesto familiar. Expertos entregan consejos. El más común es tener un fondo de reserva que ayude para las épocas más complejas. No hablan de grandes montos. Podría ser de 2 o 3 mil pesos por departamento y así generar un ahorro suficiente que alivie los gastos comunes durante el invierno. Del alza de las cuentas de la luz y el incremento en el sueldo mínimo, es este último el que más influye en las comunidades. Por ejemplo, hay comunidades que ven un conserje nuevo todos los meses porque por A o por B se van y todo esto representa un finiquito. Entonces, claro, el aumento eléctrico, sí, la luz me puede aumentar un consumo total del edificio a 3 millones, 4 millones, dependerá mucho de la comuna y de ciertos factores como la distancia del edificio con la central eléctrica, pero el tema de las personas siempre es un ítem que todos tenemos que estar pagando y allí no depende de nada, depende de si la gente que entra se mantiene o no se mantiene y tengo que pagar horas extras, reemplazos o finiquitos. Gasto que no se puede pasar por alto. Junto al dividendo o el arriendo es uno de los más fuertes para las familias. Nuevo aumento que presionará la billetera y que obligará a reordenar el presupuesto. Traían la droga desde el norte del país hasta la región metropolitana en los chasis de sus vehículos. Así operaba un grupo de suboficiales del ejército. Esa es la investigación que está haciendo la Fiscalía, ¿no? Que esta jornada fue desarticulado por carabineros. El ejército ya dio de baja a los involucrados y los detalles en el siguiente informe de Miguel Ángel Araya. 161 kilos de clorhidrato de cocaína y casi 30 kilos de pasta base, sumando un total de 190 kilos de droga, equivalente a casi 500.000 dosis de consumo. Ese es el resumen de la incautación realizada por el OS7 de Carabineros en conjunto a la Fiscalía Regional de Tarapacá. Por si fuera poco, los protagonistas de esta organización resultaron ser suboficiales del Ejército de Chile de la Segunda Brigada Acorazada Cazadores, quienes trasladaban la droga desde el norte hasta la región metropolitana, en conjunto a un civil que también fue detenido. Se determinó la detención de 6 funcionarios del ejército y un civil que estaban involucrados en tráfico de droga. Se incautaron aproximadamente 192 kilos de cocaína, en su mayoría, y pasta base de cocaína. Esto evaluado más o menos aproximadamente en 3.000 millones de pesos. La organización utilizaba vehículos especialmente acondicionados para ocultar remesas de drogas y de este modo evitaban la detección de las sustancias en los controles fronterizos y carreteros. Era tal el nivel de preparación de este grupo criminal que no contaban solo con los 2 vehículos en los que transportaban las sustancias ilícitas, sino que también con un tercer automóvil que era utilizado para vigilancia durante los traslados. El hecho fue repudiado transversalmente por las autoridades. De inmediato, el ejército adoptó las medidas administrativas correspondientes, procediendo a tramitar la baja de los funcionarios involucrados conforme lo establecido por la normativa institucional vigente. Estos delitos en que estarían involucrados resultan inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores de quienes abrazamos la carrera militar. Una de las medidas que hemos conversado es justamente la posibilidad de ir rotando las personas que van hacia Colchane, las personas que suben hacia la frontera, para ir cambiando la habitualidad,
los vínculos, etcétera, bueno, porque estamos en una zona que es compleja. El operativo tuvo tal nivel de relevancia que se hicieron allanamientos en 6 comunas distintas: Lampa, La Reina, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique. La denuncia habría provenido desde el propio ejército, producto de los controles internos efectuados en la institución. Los hechos que son objeto de esta investigación son extremadamente graves, comprometen a una de las instituciones relevantes del país, como es el Ejército de Chile, y fruto de su esfuerzo de control interno ha sido posible detectar el funcionamiento de una organización criminal. Para el gobierno esta es una situación delicada, difícil, por cierto, desde el punto de vista institucional. Efectivamente, en atención a una investigación que se inicia, y quiero destacar esto, por las propias denuncias del Ejército en atención a sus controles internos, es que la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con OS7 Carabineros, inició esta investigación por el delito de tráfico ilícito de droga y además asociación criminal para cometer este ilícito. Las 7 personas detenidas por este caso de narcotráfico se encuentran actualmente detenidas luego de que su formalización fuese aplazada hasta el próximo jueves 26 de junio, fecha en la que tendrán que comparecer ante el Juzgado de Garantía de Iquique por los presuntos delitos. Bueno, termina CNN Prime, pero viene Pares e Impares y luego Tolerancia Cero con 2 importantes entrevistados. El análisis internacional junto al panel y a don Raúl Sor, y por supuesto va a estar con nosotros el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Así que promete este programa como cada lunes de Tolerancia Cero. Lunes 23 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.